Bueno, vamos a ver sucesiones y series, que serían las aritméticas y geométricas. Y ahora sí vamos a ver cómo podemos calcular los elementos de alguna sucesión o serie. ¿Sí? Las primeras, que son de cierta forma las más sencillas, son aritméticas. Las aritméticas son todas aquellas sucesiones o series que podemos deducir fácilmente cuál es el valor que sigue por medio de una diferencia. ¿Qué valor, de qué diferencia hay de un número a otro número? ¿Sí? Veamos un ejercicio para comprender este concepto mejor. El primer día ahorras 30 pesos y por cada día que pasa aumentas tu ahorro 10 pesos más. ¿Sí? Entonces, para representar en una tabla ponemos A1, 30. A1 se refiere al primer elemento que de la sucesión o patrón. ¿Sí? Entonces, A1. A2 sería 30 más 10 pesos, que es lo que estoy ahorrando, serían 40. ¿Sí? Y de ahí a 3, 50. Y así sucesivamente va a ir subiendo de 10 en 10. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, esto es de forma manual. Entonces, esto de forma manual, pues podemos llegar al término que nos está pidiendo, en este caso, el término A20, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuánto deberás ahorrar en el día 20. Si le seguimos a 6, a 7, así sucesivamente, hasta llegar a A20, vamos a obtener que vamos a ahorrar 220 hasta el día 20, ¿sí? Ahora, esto, ahorita pues no hubo tanto problema porque es un número no muy alto, muy grandísimo, ¿sí? Pero si nos pidieran ahorrar hasta el día 1540, por ejemplo, tardarían mucho en llegar a ese resultado, ¿sí? Por eso es que vamos a ver el siguiente método para poder obtener este valor de forma rápida, ¿sí? Para ello vamos a utilizar una fórmula del el valor enésimo a n igual a 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Donde el subíndice A1 significa el valor, el primer valor con el cual se inicia la sucesión, y la D significa diferencia, la diferencia que hay de un valor a otro valor, y AN pues es el término general, el último valor, el término que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a sustituir los valores en la fórmula, ¿sí? Aquí en esta parte, en la fórmula, ya sabemos que es AN igual a 1 más N menos 1 por D, ¿sí? Entonces, ahí donde dice AN, perdón, A20, pues ahora sí que todavía no estamos encontrando el término 20, debería ser AN igual al primer valor, que sería 30, más n menos 1 por d, que es diferencia, que es 10. Sustituimos, reducimos, y el valor que nos va a dar es an igual a 20 más 10n. ¿Sí? Hasta ahí queda reducido. ¿Sí? Ahora sí, esta fórmula vamos a utilizar para encontrar el valor que nos está pidiendo, en este caso el 20, ¿no? Entonces, esta fórmula que encontramos, la sustituimos, el valor, en este caso n va a valer 20, a n igual a 20 más 10n, sería, ahora sí, en vez de n voy a poner a 20 igual a 20 más 10 por n, que sería 20, ¿sí? Ya 20 es igual a 20 más 200, el resultado es 220, ¿sí? Nos da el mismo resultado que como lo sacamos de forma manual, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra que con esa fórmula podemos encontrar el valor que nos estén pidiendo, siempre y cuando sea una sucesión aritmética. Ahora dice, ¿cuánto dinero tienes ahorrado hasta el día 20? Hasta el día 20, pues tendríamos que sumar cada valor, ¿sí? Entonces sería 30 más 40 más 50 y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería el día 20, sería en total 2.500. De la misma forma podemos tratarnos muchísimo en hacer
encontrar un valor que esté más lejano todavía, y para ello se utiliza la siguiente fórmula. Aquí hay dos fórmulas, se presentan dos fórmulas y nosotros vamos a utilizar la fórmula de acuerdo a los datos que nosotros tengamos, ¿sí? Tenemos una que es más larga, que es Sn igual a n sobre 2 por 2 a 1 más n menos 1 por d. O también puede ser Sn igual a n sobre 2 por a1 más an. En este caso conocemos pues los valores, ¿no? Así, desde todos los valores podemos utilizar la segunda fórmula, ¿sí? Porque conocemos a 1, conocemos a n, entonces, y conocemos n, pues entonces lo único que nos falta es la suma, y entonces aquí ya ponemos a 1 es igual a 30, que es el primer valor, a n es igual a 20, que es igual a 220, porque ya lo calculamos anteriormente. Entonces sustituimos ese 20 igual a n, que vale 20 entre 2, por a1 que vale 30, más a n que vale 220. Desarrollamos y nos da 2500. Nos da el mismo resultado que se hizo de forma manual. Entonces, esto demuestra que con esta fórmula también podemos sacar rápidamente la suma de una sucesión aritmética. Ahora, hay ejercicios en el cual no nos da tan fácilmente los elementos. Como ejemplo, este ejercicio dice, dado el primer y último término de una progresión aritmética, A1 es igual a 2 y A40 es igual a 119. Nos está dando el primer valor y el último valor, no nos está dando valores entre ellos. Y nos pide encontrar el séptimo término, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, primero necesitamos encontrar cuál es la diferencia que hay o qué valores tenemos, ¿no? Qué valores conocemos para poder utilizar la fórmula. Tenemos a 1 que vale 2 y tenemos a 40 que sería el último término, o sea, a n, y ese valor es 119. Entonces quiere decir que al sustituir estas estos datos en la fórmula, vamos a obtener o nos va a quedar de incógnita a 1 vale 2, ya mencioné, n vale 40, nos queda la d, que es la que no conocemos. Entonces sustituimos los datos, desarrollamos y vamos a encontrar los valores que corresponden a D, que es la diferencia. En este caso, al desarrollar la operación de suma, resta, pasar aquí, por ejemplo, 119 menos 2, se resta 117, el 39 está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda la diferencia que es igual a 3. ¿Sí? Ahora, para determinar el séptimo término, ahora sí, utilizamos la misma fórmula, pero ahora sustituimos el valor de n por el 7, porque es el que queremos encontrar. A7 igual a 2 más n, que vale 7, menos 1 por d, que es la diferencia, en este caso 3. ¿Sí? Se desarrolla el ejercicio y encontramos que el séptimo término es el número 20. ¿Sí? Con esta podemos encontrar los términos intermedios, ¿no? De una sucesión. Ahora, hay sucesiones también que son fracciones. Las sucesiones de fracciones, la diferencia es que tiene numerador, denominador, y pueden tener patrones tanto en el numerador y otro patrón diferente en el denominador. Para ello, estos ejercicios se hacen separando los numeradores y denominadores, realizando mismo procedimiento que realizamos con los ejercicios anteriores. ¿Sí? Aquí, en ejemplo, tenemos la fracción, la sucesión 3 medios, 6 cuartos, 9 sextos. ¿Sí? Y en la parte de arriba es 3, 6, 9. Podemos determinar fácilmente, en este caso mentalmente, que el siguiente número va a ser 12 porque va de 3 en 3, 3, 6, 9, 12. Y el otro va 2, 4, 6 y el siguiente va a ser 8. ¿Sí? Bueno, en este caso, de forma manual, vamos a calcular, vamos a encontrar a ver cómo es que podemos encontrar esto con algunas fórmulas, porque no siempre vamos a encontrar los valores así como van, sino puede ser que nos pidan un valor muy lejano. Veamos, al separar numeradores sería 3, 6, 9 y denominadores 2, 4, 6, ¿no? Del otro lado. ¿Sí? Entonces, aquí, y la diferencia ya es 3 y la diferencia de esta es 2.
¿vale? Y la fórmula que vamos a utilizar es esta en cada uno del numerador y del denominador. Aquí colocamos los datos a 1 y diferencia 3, a 1, 2 y diferencia 2 en el caso del denominador, ¿sí? Utilizamos la misma fórmula. Al utilizar dicha fórmula, vamos a sustituir los datos en esta fórmula. A 1, perdón, vale 3, n menos 1, no lo conocemos n, por d, que vale 3. Desarrollamos esta operación y nos queda 3 más 3n menos 3. Esta con esta se hacen 0 y me queda an igual a 3n. Se hace el mismo procedimiento, se sustituye los datos en la fórmula. Al desarrollarlo nos va a quedar an igual a 2n. Estos resultados los vamos a unir en uno solo. Así, por ejemplo, el resultado que me dio en el numerador, lo coloco en el numerador. Lo que me dio en denominador, lo coloco en el denominador. Y esta fórmula nos va a hacer posible encontrar cualquier valor de la sucesión. Por ejemplo, aquí dice comprobación, encontrar el elemento 4 de la sucesión. N vale 4. Al sustituir en esta fórmula, AN ahora sería A4 porque es la que quiero encontrar, igual a 3 por 3N, sería 3 por 4 y 2 por 4 en la parte de abajo. Al multiplicar 3 por 4 me da 2 y 2 por 4, 8. ¿Sí? Nos da el valor que les había mencionado al principio, ¿sí? Que lo podemos encontrar de forma manual, ¿sí? Y con esto pues ya queda resuelto este ejercicio, ¿sí? La sucesión geométrica son para aquellas sucesiones en el cual no se encuentra o no tiene un patrón donde mencione diferencia de un número a otro, sino el patrón es de forma geométrica, de forma que tenemos que utilizar alguna multiplicación o alguna potencia o algo más por ahí que sea, ¿no? En esta parte se utilizan dos fórmulas. Uno para hallar el elemento a n, ¿sí? O sea, o igual a cuando tenemos a 1 por r a la n menos 1. R significa la razón. La razón va a ser el elemento con el cual corresponde al patrón que vayamos a encontrar, ¿sí? Algo que encontremos en dicho patrón que que nos diga cuál es el siguiente elemento. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y para calcular la suma de una sucesión geométrica se utiliza a n igual a 1 por r a la n menos 1 entre r menos 1. ¿Sí? Dice, encuentra la suma de los 10 primeros términos de la siguiente sucesión geométrica. El primer elemento es 5, el segundo elemento es 15, el tercer elemento es 45. ¿Sí? Aquí sí nos podemos analizar este ejercicio. No hay una diferencia sencilla, ¿no? De 5 a 10, perdón, de 5 a 15 hay 10 valores y de 15 a 45 hay 30, ¿sí? Entonces no hay algo común entre ellos de diferencia, ¿sí? Pero sí hay algo que podemos encontrar como razón. De aquí podemos encontrar, si yo multiplico 5 por 3, me da 15. Si multiplico 15 por 3, me da 45. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos encontrar los valores. Quiere decir que la razón es multiplicar el número por 3. ¿Sí? El elemento por 3 y así sucesivamente para encontrar dicho valor. Ahora, calcular el valor del término A4, A7, A10. Bueno, fue lo que expliqué, que hay diferencias. Para ello, ya mencioné también que la razón es 3, ¿sí? Entonces, esta va a ser representada por la letra R. Ahora, para encontrar los valores, pues podemos A4, A7 y A10, utilizamos la fórmula, ¿sí? Sacamos los datos que sería la fórmula primero,
los datos, que es razón 3, n igual a 4, porque es el que ahorita queremos encontrar, a 4, a 1, que equivale a el primer elemento, que es 5. Sustituimos en la fórmula, a 1 vale 5. 3, que es la razón, n, que es el elemento que quiero encontrar. ¿Sí? 3 a la 4 menos 1 se reduce, se multiplica por 5 y nos va a dar 135. Asimismo hacemos con A7. Encontramos, nos va a dar 3645 y asimismo hacemos con A10 y encontramos el valor correspondiente a este ejercicio. Para calcular la suma de una sucesión geométrica ya habíamos mencionado que se utiliza esta fórmula. ¿Sí? De aquí simplemente hay que sustituir los valores igual. ¿Sí? En razón 3, A1 vale 5. Sustituimos los valores en la fórmula que está aquí. A1 vale 5. La razón es 3. La n, que es la que quiero calcular, en este caso como la suma es de los 10 primeros números, pues n vale 10. Menos 1 entre r, que vale 3, menos 1. Se desarrolla las operaciones y nos da este valor. Esta es la suma de los primeros 10 términos, ¿sí? Esto es acerca de las sucesiones geométricas. Como observan, para la diferencia entre una y otra sucesiones aritméticas y geométricas, las aritméticas se refiere a que tenemos que encontrar algo en común y lo común es una diferencia. ¿Sí? Y en las geométricas, lo común se conoce como razón. Encontrar una razón con el cual podemos sacar el siguiente elemento, ¿sí? Utilizando multiplicación, división, potencia, etcétera, ¿no? Tenemos que encontrar algo en esa parte, ¿sí? Y pues cada uno tiene sus fórmulas para seguir el procedimiento, ¿vale? Pues muchísimas gracias.